El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este nuevo programa que tenemos, aprovechando que es el Mes Internacional de la Mujer, porque los 8 de marzo se celebra anualmente en diferentes partes del mundo el Día Internacional de la Mujer. Tenemos el enorme gusto de que nos haya aceptado la invitación la doctora Marcia Gilbert de Vabra, a quien le damos el cordial saludo, bienvenida. Y antes que nada, decirle que en este programa, como habíamos iniciado manifestando por el Día Internacional de la Mujer, realmente es muy difícil pensar, en mi caso, que alguien lo caracterice mejor que usted, Marcia, que le ha tocado y lo ha hecho también destacar como mujer profesional, como madre, como esposa, durante una época en la que, pues bueno, no es como la de ahora, pues no, que las mujeres tienen muchísimo más espacio y más oportunidades. Así que empecemos dándole la bienvenida y preguntándole cómo se encuentra después de estos años, 2 años de pandemia. Bueno, gracias. Para mí un honor estar en Radio Atalaya. Te valoro a ti y a tu familia hace muchos años. Estoy básicamente bien. Hemos sufrido, como todos los seres humanos, por esta sensación de riesgo permanente, por haber perdido seres queridos, por haber perdido amigos, por haber perdido personal de la universidad, por haber perdido alumnos. Lógico que sí, yo ya tengo mis años, yo nací en el 39, pero tuve las 1939. Claro, o sea, yo tengo 82 años. Entonces ha sido un periodo muy duro. Ahora esta casi guerra mundial también es algo que me preocupa. Entonces no ha sido un periodo fácil. No ha sido un periodo fácil ni para el mundo, ni para el país, ni para la ciudad. No ha sido fácil para Fascinar. Está pasando por muchas dificultades económicas a pesar de que el trabajo que está haciendo es enorme. Ayúdanos a través de Radio Atalaya. La universidad Encantado. La universidad también ha pasado dificultades. Perdimos el año de la pandemia el 50% de nuestros ingresos. Los estamos recuperando poco a poco. Estamos en una transición. Yo fui la primera rectora, fundadora. A mí el gobierno del presidente Correa me obligó a renunciar. De ahí se escogió a la Miss Odile Chiriboga, una gran maestra que hizo un gran trabajo, pero ya su tiempo se acabó. En este momento tenemos de rector a Ernesto Novoa Vallarino, que es un de primera. Y un hombre de primera. Sí, y tenemos sí. de vicerrectora académica a Bernardita Justiniano, que es una chilena maravillosa que tiene un doctorado en psicología y en educación y que vino al Ecuador por su marido. Nuestra vicerrectora anterior era Tina Cerega, que era otra persona muy importante. Tenemos un muy buen consejo de regentes. Está Pancho Huerta, está Francisco Alarcón, está Anita Rad,
está Walter Spurrier, yo lo presido, si tú te acuerdas de alguien ¿Qué más. hace el Consejo de Regentes en la Universidad Casagrande? El Consejo de Regentes establece las políticas generales, ¿ya? Ok. Establece las políticas generales y autoriza ciertas cosas más importantes en la universidad. Por ejemplo, cuando se va a comenzar a hacer una nueva carrera, los permisos no los damos nosotros, los permisos los da el gobierno central, los organismos de educación superior, que desde que terminó el gobierno de Correa, siendo él un hombre académico, fue devastador para las universidades privadas. Claro. En el gobierno de Moreno mejoró y se hicieron unas modificaciones a la ley de educación superior y ahí se pudo constituir un consejo de regentes y ahora también se está trabajando para liberar un poco más y actualizar a la educación superior privada con el nuevo presidente Lazo, ¿no? Entonces yo creo que vamos por buen camino. Ahí estamos. Dentro de esa guerra que le declaró a las universidades privadas, Correa, hicieron esto de que los rectores tenían que quedarse un periodo, ¿no? Dijeron solamente, no sé, 8 años, tienen hasta máximo un periodo los rectores. Sí, y rectores. Ahora, lo curioso era que algunas ideas de Correa eran correctas. Yo creo que él tenía, es un hombre que había estado en Estados Unidos, que había estado en Europa. Lo que él quería para las universidades no estaba mal teóricamente. El problema es el cómo. Nunca supo hacerlo de una manera sensata y racional. ¿Comprende? O sea, si a ti te dicen, quiero que las universidades ecuatorianas tengan mucha más investigación, claro. Quiero que haya mucho más personas con PhD, claro. Todo eso era muy bien, pero ¿cómo lo hacía? Lo hacía a la maldita sea de la noche a la mañana con sanciones brutales y así no se puede hacer. O sea, el cambio hay que hacerlo de una manera racional, gradual y hacerlo verdaderamente participativo. En países de América Latina, la educación superior privada juega un rol importantísimo, cuantitativo y cualitativo. Mira cuántos chicos están regresando de Ucrania porque no tienen espacio. Sí. ¿Ya? Entonces, son muchísimos. En Brasil, en Colombia, lo que está haciendo la educación privada es importante, que tiene que tener una cierta regulación, por supuesto. Pertenecemos a un país que tiene leyes y que tiene regulaciones, ¿verdad? Pero no pueden destruir la universidad privada. Ahora, ¿cómo nace la Universidad Casagrande? Yo recuerdo que tenía muchas amigas cuando éramos todavía de 20 y pico de años y estas chicas se metieron a lo que se llamaba Mónica Herrera en ese momento, Marcia, que fue el previo de la Casagrande. ¿Cómo nace la idea? ¿Usted habló con Mónica Herrera? ¿Cómo fue? No, esto nace por el azar hasta cierto punto, porque tú sabes que mi marido Miguel Babra Lyon es chileno. Es chileno. Y fue muy buen estudiante. Cuando ella se graduó de secundaria, ella quiso estudiar a Chile. No quiso ir a estudiar a Estados Unidos, Europa, quiso estudiar a Chile, tenía la ventaja de que vivían ellos, de que teníamos un departamento allá donde vivían ellos, etc. Entonces, cuando ella fue a analizar universidades chilenas, le encantó Mónica Herrera por su metodología tan de avanzada. Mónica Herrera es una mujer brillante que había estudiado periodismo y publicidad y que manejaba muchas agencias después y que era considerada una de las creativas más grandes de Chile. Entonces, claro que sí, fuimos a visitar el Mónica Herrera, curiosamente a 2 cuadras de la casa de mi suegra, y entonces Jimena dijo, aquí voy a estudiar yo.
Entonces yo, como una mamacita un poco subdesarrollada, pedí cita con Mónica Herrera para decirle que mi hija se Ah, iba a ya. quedar. Y entonces Quería hablar Mónica, personalmente con ella. con ella para saber a dónde se quedaba mi hija, es mi Claro, única hija. es su única Entonces hija. Mónica fue básicamente cordial, pero bastante cortante, que es un poco una característica de los chilenos. Los chilenos son muy directos, son como los franceses. Eso estaba Entonces me pensando. dijo, pero ¿por qué usted tiene que venirme a visitar a mí y preguntarme a mí sobre la universidad si su hija ya estudió secundaria, ya cumplió los 18 años? ¿Por qué tiene usted que venir a hablar conmigo? Esa es una decisión que ella ha tomado. Entonces yo le dije, porque es mi única hija y porque yo soy educadora, y yo sé que hay organizaciones buenas y malas, y yo sí quiero saber bajo qué influencia va a estar mi hija los próximos 4 años, etcétera. Y ahí me dijo, ¿y usted es educadora? ¿Y qué ha hecho? Y le conté de Fascinarme, le conté de Infra, le conté de la Universidad de Guayaquil. Se hizo una reunión larguísima y al terminar la reunión, Mónica Herrera me dijo, oiga, ¿por qué no nos hacemos socias en Guayaquil? No le puedo creer. Ah, sí fue. O sea, el Sí, mismo día. y yo El dije, mismo día. el mismo día, la misma reunión, y yo dije, esta señora es un poco impulsiva. Y yo le Sí, dije, claro. déjeme pensar. Ella me dijo, yo tengo muchos contactos en Ecuador porque hay muchos publicistas que se vienen a formar acá. Y tengo muchos amigos en la agencia porque en De ese momento publicidad. era solo publicidad. Ahora es que es una Claro. universidad. Entonces Primero yo le era, dije, como Mónica Herrera, solo hacían publicidad y comunicación, ¿no? comunicación que incluía publicidad, relaciones públicas, diseño gráfico, Mercadeo. etcétera, claro. Entonces yo le dije, déjeme pensarlo. Y entonces yo me tomé varios meses, vine a Ecuador, hablé con amigos míos en el mundo publicitario, etcétera. Me dijeron, no, es estupenda, ella ha venido acá, sería estupendo que tú hagas una asociación con ella. Después yo fui a visitar a mi hija y fui a algunos de los ejercicios que ellos hacían, vi las cosas que ella leía, los trabajos que ella presentaba, y entonces yo, como educadora, encontré que era en realidad una metodología muy avanzada. Y entonces ahí comenzamos a hablar. Entonces nos hicimos socias, ella y una socia que tenía en Chile, y luego aquí hubieron 15, 16 personas que me acompañaron, la mayor parte educadoras que me acompañaron a abrir Mónica Herrera. Era una compañía y pagábamos impuestos y todo. Y ¿cómo se llama? Así comenzamos nosotros con educadores, fue una cosa más por educadores. Entonces Mónica primero vino y se instaló aquí un tiempo, después ella me mandó los 2 primeros profesores, uno se regresó a Chile y el otro sigue con nosotros, que es Rodrigo Cisterna, que se había Ah, graduado ya. con ella. Se quedó Y, acá en Ecuador. y ella venía, se quedó un Ya. tiempo, después trabajó en otras cosas en Ecuador, se regresó a Chile, estuvo trabajando cuando Mónica Herrera entró a una universidad en Chile, porque Mónica era una escuela profesional. Y después Rodrigo lo volvimos a traer y ahora ya se ha quedado Mire aquí. usted. Entonces, Ok. esa es la historia de Mónica Herrera, ¿no? Y esto de aprender haciendo, que fue, creo que el lema principal, aprender haciendo, me parecía genial porque era mucho de que las cosas se hagan y no tanta teoría, ¿no? A ver, el asunto es el siguiente. El aprender haciendo no lo inventó Mónica Herrera, lo aplicó con mucha inteligencia. El aprender haciendo tiene una larga historia desde el constructivismo, fíjate tú, hace 2 siglos por lo menos. Y como ella trabajó en agencias de publicidad internacionales, ellos tenían unas reuniones internacionales donde les hacían hacer ejercicios.
Entonces Mónica, cuando se hizo educadora, ella fue cogiendo esa idea y comenzó a leer. Ella tiene un doctorado de España en pedagogía. Entonces, yo que soy educador especial, hay muchas de las cosas del aprender haciendo que yo las conocía, pero aplicadas a niños y a jóvenes que tenían dificultades de aprendizaje o problemas cognitivos, ¿ves? Yo nunca lo había aplicado a otros chicos. Sí, cuando yo formé la carrera de educación, de pedagogía terapéutica en la Universidad de Guayaquil. Entonces, de alguna manera se hizo clic. Entonces, en el fondo, aprender haciendo significa, no es que tú no ves teoría, lo que pasa es que si tú no haces las cosas y estás solamente haces magistrales, algunas brillantes, unas regulares, unas mediocres, tú tienes a veces una personalidad que te lleva a practicar, a buscar, a pedir asistencia, etcétera, pero otros que se quedan solo con teoría. Fíjate que cuando las empresas multinacionales aquí han hecho concursos para escoger alumnos, han ido alumnos de las mejores universidades de Guayaquil y en una proporción considerable escogen a los nuestros, porque los tienen 1 o 2 días trabajando y haciendo cosas. Ahora, comienzan haciendo cosas, comienzan y se les da un caso de publicidad y ellos no tienen suficiente teoría para eso, entonces entran en pánico, entonces se les dice, bueno, pero tú haz lo que sea, habla con un tío que sepa de esto, míralo en los libros, piensa y poco a poco van incorporando teoría, pero van incorporando teoría de actividades que ellos han realizado. Entonces de repente dicen, cierto, ¿ve? Esto era lo que yo hubiera podido hacer. Entonces, sí, es una metodología muy interesante que curiosamente ahora está nuevamente vigente, ¿no? Ahora Claro, o sea, estamos no es nosotros. nueva. Usted me dice que viene de hace 2 siglos, desde el constructivismo. Claro, claro, pero la aplicación ya tiene cosas nuevas, ¿no? Actuales. Sí, claro. Y ahora ha habido que hacer una serie de cambios por la educación online, pues, ¿no? ¿Cómo Así es. haces aprender haciendo y constructivismo desde la distancia y desde la computadora? Entonces, Muy hemos difícil. tenido un trabajo bestial, pero ya hay una serie de propuestas de cómo trabaja con los chicos para que no se convierta en una pedagogía vieja. Entonces, La entiendo claramente. Ahora, hace unos, no sé si será 6 años, a lo mejor puede ser 7, vinieron acá y yo recuerdo porque la vi a usted y saludamos y usted preguntó a esta gente de la universidad, me parece que se llamaba de Google o algo así que trajo el municipio de Guayaquil. ¿Se acuerda que vinieron y hablaban del futuro de la universidad, no solo aquí, sino en el mundo? sí, de acuerdo. Y dieron unas charlas. Era de una universidad en California. En ¿De California, acuerdo? correcto. Sí, sí, no recuerdo el nombre California exactamente. es una de las. A mí el nombre Silicon Valley. A No, Silicon Silicon Valley, Valley es el en el área valle, es el donde está la donde universidad. se hacen más grandes, no, y hacen las más grandes innovaciones. Y ahí, de ahí trajeron gente y de una universidad de allá. Y fíjate una cosa interesantísima. Esa universidad, que ojalá que ya mismo me acuerde el nombre, esa es una universidad que nunca aceptó ser evaluada y acreditada, porque decía que si bien las universidades tenían que tener una evaluación y una acreditación como unos hospitales, como un restaurante, como una clínica, para saber que haya ciertas normativas que cumplan y que no se hagan barbaridades, ellos dijeron, esto nos limitaba y en este momento produce más innovación
que el propio Harvard. Ah, no le creo. Mire qué interesante. Nos encontramos nosotros, yo no sé si Sí, fue en nos el centro de encontramos. convenciones. Sí, así Ahí fue. En el fue. centro de convenciones nos encontramos y recuerdo que usted le preguntó, porque ellos decían, miren, en 5 o 10 años las universidades, tal como las conocemos, no van a ser iguales. Y ahí usted le dijo, en la Universidad Casa Grande hacemos las cosas diferentes, somos innovadores a las personas que estaban ahí Claro, exponiendo. claro. Sí, Enseñaron, ¿se acuerdan las famosas impresoras 3D que en esa época todavía, hace 7 años, no estaban exactamente, sí lo recuerdo. Y después un impresoras grupo 3D? de alumnos y profesores fueron a Silicon Valley y fueron a esa universidad a conocerlo. Ahora, aquí eso es imposible, tú tienes que ser acreditada, ¿no? Y la primera acreditación del gobierno, ya habían habido acreditaciones anteriores, pero en la primera acreditación del gobierno de Correa fue devastadora para todas las universidades públicas y privadas. Devastadora, inclusive cerraron universidades. Sí hay universidades de garaje, sí hay universidades que solamente les interesa el negocio, sí hay universidades que son simplemente para vender títulos, ¿no? Pero no todas. Y en Quito había unas universidades buenas, había unas escuelas profesionales que se habían hecho universidades y que las trataron pésimo, les quitaron sus instalaciones, les mandaron el ejército, les pusieron candado, o sea, no era un prostíbulo, no era un sitio de tráfico de droga, y había unas que eran más jóvenes y que estaban avanzando y que no eran malas. Entonces fue devastador. Devastador. Claro, como usted dice, no es que era prostíbulo, ni era casa de juegos, ni ningún antro, nada. Sencillamente universidades que estaban creciendo, asentándose, Comenzando, comenzando. que podían haberlas después de esa evaluación, haberla dicho, a ver, nosotros vamos a hacer un seguimiento mucho más permanente y en 2 años les vamos a poner a ustedes las normas que tienen que cumplir. Así es. Además, hay una cosa, cuando tú ves los procesos de evaluación de universidades en Estados Unidos o en Europa, primero tú escoges en qué quieres ser evaluado, porque no todas las áreas son iguales, investigación, lo académico, hay 5 o 6 áreas muy importantes en una universidad. Entonces, inclusive en Chile, entonces tú escoges y dices, a ver, yo quiero comenzar por ser evaluada en la parte académica, que se mide con el resultado de mis alumnos, cómo ellos aprovechan, cómo ellos consiguen trabajo, cómo ellos hacen innovaciones. Y después dicen, ahora ya quiero pasar al nivel de ser evaluado por investigaciones que pueden ser publicadas en revistas indexadas. Así, en Ecuador te evaluaron todo de golpe, eso no se hace. En las universidades americanas tú escoges en qué quieres ser evaluado. Y no es que te dejan solo y después regresan, te hacen un seguimiento durante 1 o 2 años y hay una, que no recuerdo el nombre, hay compañías que hacen lo mismo con compañías empresariales, que tú Ok. contratas sus asesorías hasta que ellos te dan su calificación, pero ellos están permanentemente contigo enseñándote cómo lograr esa habilidad, esa O sea que competencia. esa La competencia. evaluación la evaluación no es para destruir, la evaluación es para irte pasando las competencias. La entiendo lo que usted dice y queda clarísimo. La evaluación no es para destruir, no es para hacerte caer, no es para la zancadilla, no es para eliminarte, es para más bien fortalecer, ¿no? Hacer crecer. Me parece lo que usted ha dicho clarísimo. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Primera pausa en el personaje del viernes. En este caso, un gran personaje, un extraordinario personaje. Además, de una mujer estupenda, muy sencilla, la doctora Marcia Gilbert de Babra, con quien vamos a charlar más. Empezamos creo que por
la parte más, por lo último, exacto, empezamos por lo último. Sí. Vamos a ir hacia atrás, vamos a ir a Fascinar, vamos a ir a la DACE, cómo ella influyó para que se la cree en el municipio, el programa Aprendamos, digamos, el INFA, etcétera, etcétera. Ya volvemos en un momento, amigos de Atalaya, en el personaje del viernes. Este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, mañana, sábado, a las 9 de la mañana, reprise el domingo a las 7 también de la mañana, y a través de nuestras redes sociales, el Facebook Live, que es Radio Atalaya 680M, y de el YouTube, el Radio Atalaya 75. Ya volvemos. Continuamos, amigos del personaje del viernes, con la doctora Marcia Gilbert de Babra. A propósito, Marcia es hija del doctor Roberto Gilbert Elizalde y nieta del ex vicepresidente de la República, el doctor Abel Gilbert Pontón, quien además es el fundador de la clínica Guayaquil. Su tía, y aquí tengo una duda, ¿su tía Araceli Gilbert era hermana de su papá o de su abuelo? Hermana de mi papá, y yo viví con ella hasta más o menos los 9 años. Ya. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo era muy chiquita. Mi mamá era Isabel Vaquerizo Puga. La recuerdo muy bien a su mamá. Ya, entonces hay que salir a las manifestaciones a favor de la mujer. Entonces, mucho carácter. Yo me fui a vivir con mi tía Araceli a Quito y viví con ella hasta los 9 años. Entonces, de alguna manera, una segunda mamá. Entonces, eso me trae muchos recuerdos, etcétera. Y pintora muy, muy destacada, Araceli. No estudió medicina ella como no. Su abuelo, como el papá de ella, digamos. Y como el bisabuelo, pues. O sea, y como el bisabuelo. Mira, estaba Guillermo Gilbert. Ok. Abel Gilbert Pontón, Roberto Gilbert Elizalde y ahora Roberto Gilbert Febres Cordero. Y mi sobrina Gilbert Oruz, que acaba de ser la primera mujer que hace los trasplantes de corazón aquí en Ecuador. Vi, extraordinario. Y tiene también a su sobrino, aparte de la hija de Roberto Gilbert Flores Cordero, a su sobrino Enrique Boloña Gilbert, que lo hemos entrevistado Enrique aquí. Boloña, tengo a un Nevares Gilbert, tengo a otra Boloña Gilbert. Hay 2 Nevares, Nevares Gilbert, que también están en la medicina. ¿Y usted por qué no estuvo en la medicina? Aunque veo que sí estudió en algún momento algo que tenía que ver con tecnología médica en Nueva York. Sí, a ver, yo pensaba que si yo venía de una familia médica y todo era medicina y medicina, pero no me veía tanto como médica, yo veía la vida tan brutalmente sacrificada que era. Y yo también tenía otro lado, ese lado más artista de mi tía Araceli, educativo. Yo había vivido vidas muy variadas, porque ya a los 9 años me fui a vivir con mi mamá, entonces tuve una vida sumamente interesante, muy variada. Entonces yo inicialmente escogí tecnología médica para trabajar en un laboratorio, exámenes de sangre, de orina, de heces, y estuve 1 año y me fue bien, pero me di cuenta que no era lo mío estar viendo microscopio, o sea, lo mío, yo soy, como dicen los gringos, un people person. A mí me gusta trabajar con gente. Con gente, ¿ya? No con cirugía, claro, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces yo vine y estuve 1 año aquí en Ecuador, 2 años, estuve de voluntaria de una fundación Puy Jiménez, iba a la Silomán a ver a los niños que tenían enfermedades cardíacas, enseñé en el colegio Urdesa, en el Urdesa donde mi tía Hipatia
Paladines claro, de Chavarría, yo claro. enseñé ahí un tiempo Ah, también, qué entonces lindo. fui viendo otras cosas, ¿no? Entonces, en un Ajá. momento dado, mi tía Araceli me convenció de que me vaya a estudiar a Francia. Y yo tuve un viaje maravilloso con mi papá y Delia, su segunda mujer, Delia Ujú. Febres Cordero, que era una mujer maravillosa y que teníamos Así una es. relación como de hermana mayor a hermana menor. Fuimos a Qué dar una lindo. vuelta del mundo y yo había hecho unos ahorritos que ellos no sabían de un carro que me había dado mi papá. Y cuando llegué a París, yo le dije, me voy a quedar aquí estudiando. Pero ¿cómo que esto, que este otro? Pero ya yo había arreglado todo para llegar a la ciudad universitaria donde vivía la hija del escritor Alfredo Pareja Díez Canseco. En Entonces yo París. llegué en París. ¿Y usted cómo Entonces, la conocía? porque Alfredo Pareja Díez Canseco era pariente nuestro y era un gran escritor y era Del muy grupo amigo de Guayaquil, ¿no? Claro, y yo Claro. era muy amiga de su hija, de Cecilia Pareja. Ok. Mire cómo es la vida, ¿no? ¿Y Mira cómo cómo es hizo la vida. cómo el cambio, si usted estudió, de lo que veo, la parte ya final de la secundaria en Nueva York, en Estados Unidos, luego estudia una parte, tecnología médica en Estados Unidos, a irse a Francia? Es muy diferente Claro, pero y más... estuve en Ecuador, enseñé en el Urdesa, estuve haciendo Ajá, voluntariado con niños con problemas cardíacos y estuve en Ecuador 2 años. Era traductor en un periodiquito de un gringo que se llamaba Ecuador, something así. Y de ahí, cuando me fui a Francia, me fui para estudiar francés. Y ok, cuando para yo aprender llegué a francés. París y viví en la ciudad universitaria con científicos, con artistas, con psicólogos, con esto y este otro, yo dije, yo de aquí no me voy. Claro, obvio. Aquí Y entonces Aquí yo hablé me con quedo. una amiga francesa que conocí en un viaje y le dije, mira, yo quiero una carrera que tenga que ver con niños, pero con niños especiales, con niños muy pobres, con niños, etcétera. Ella me dijo, te la voy a buscar. Y son cumplidísimos los franceses. Y a las 2 semanas recibí todos los folletos de una carrera nueva que había en Francia que se llamaba Educador Especializado en Infancia Inadaptada y Psicopedagogía. Y habían en varias universidades y en varias escuelas. Pero una de las que había era en la Universidad Católica de París. Y yo que ya me había enamorado de París y que De estaba París. viviendo en la ciudad universitaria, que era una maravilla construida por Le Corbusier, yo dije, yo me voy a meter a la Universidad Católica de París. Entonces, Ajá. mi carrera total, formal, con pasantías en educación especial y psicopedagogía, yo la hice en la Católica. Pero como tenía muchas amigas psicólogas brasileras, yo también me inscribí, porque eso era posible, en la Sorbonne, a las clases de los 3 más destacados psicólogos que había en la época. Una Ok. era de Piaget. Piaget era el mejor psicólogo que había en ese momento, el psicólogo infantil. Y él enseñaba en Piaget. Ginebra, enseñaba en París. Entonces, Ah, en ambas ciudades. Ya. en ambas ciudades, muchos grandes profesores enseñan en 2 universidades. Entonces, el día que él venía, yo me había inscrito ya, yo tenía permiso porque estudiaba psicopedagogía, yo tenía permiso de asistir a las clases de Piaget en el anfiteatro Richelieu, que eran 500 alumnos sentados con sus mochilas en el piso. Y también bueno, no te digo todo porque se va a hacer muy largo, pero 3 grandes psicólogos yo asistí a sus clases En la Sorbona. En en la la Sorbona. Sorbona. ¿No se le hizo difícil aprender francés? Y para nivel universitario. No, para nada, porque cuando yo recién llegué, yo me metí tiempo completo en la Alianza Francesa. Ok. Y yo estuve como 3, 4 meses. Entonces, cuando me metí ya a la universidad, no se me hizo nada difícil. Mire usted, porque es un idioma que me parece a mí que es más difícil que el inglés, por decir.
No, porque tenemos muchas raíces latinas. Ok. Yo, Sí. cuando he tratado, ni la pronunciación me sale. La pronunciación es lo más difícil, Ok. pero se va acumulando habilidad. Como yo ya sabía inglés y en Ujú. high school había estudiado unas clasecitas de italiano que en este momento no me acuerdo nada, ya el francés se me vino más natural. Se acumulan, como usted dice, Claro, ahí y al mismo conocimientos. tiempo aprendí portugués porque yo en la ciudad universitaria vivía en la casa de Brasil. Ah, qué lindo idioma, me encanta, porque los brasileros son tan alegres, ¿no? Qué lindo idioma, o sea, son Sí. gente tan alegre. Usted Entonces, vivía en la casa de Brasil. ahora yo conocí en la casa de Brasil, lo conocí a mi marido, a Miguel Babra. Eso le iba a preguntar, usted lo conoció, pero no sabía que era la casa de Brasil, pero ¿fue en la Sorbona o en la Universidad Católica de En París? la casa de Brasil, en la Ok, residencia. en la residencia. Él estaba haciendo un doctorado en psicología y al mismo tiempo trabajaba en la embajada de Chile en París, Ya. ya como los jóvenes que consiguen ir a trabajar a las embajadas, pero él Sí, estaba haciendo un doctorado allá y terminó su doctorado, economía, economía y econom- desarrollo económico. y desarrollo económico. Sí. Y, Y y después vino ahí, acá a la Católica. pero ahí entonces se conocen, usted termina su carrera y se casan después de un tiempo y vino a vivir acá, pues, Miguel. A ver, vino él acá porque no había terminado ni él ni yo, nos faltaba una etapa y vinimos a casarnos acá a Guayaquil, a Ok, la casa de mi mamá. Entonces, después nos regresamos un año, él terminó su tesis, yo terminé mis pasantías y nos fuimos a hacer pasantías a Inglaterra, porque él quería dominar el inglés. Y ok, estuvimos ya. hace un año. Y de ¿En ahí qué parte? ¿En Londres? regresamos a Londres. En Londres, De ya. ahí regresamos. Qué interesante todo Entonces, eso. podíamos quedarnos en Ecuador o en Chile. Habíamos dicho que íbamos a ser bien justos los dos, a donde se nos ofrezcan las mejores oportunidades. Y Claro. y él tuvo dos ofertas muy buenas en Chile, pero tuvo otras dos ofertas mucho mejores en Ecuador. Entonces, yo y mi familia todos hablamos para que se quede aquí. Eso le iba a decir, toda la familia y además la familia de las mujeres siempre son más, jalan más. Sí, sí, sí. Entonces, él después fue profesor de la Católica, etcétera. Mira, tú, él ha hecho una linda carrera, también trabajó muchos años Sí, linda con carrera. César Durán Ballén, ¿no? Uh-huh. En el Banco Guayaquil hace años, fíjate. El Banco de Guayaquil de la época de César Durán Ballén, que los 70, ¿no? Sí, sí, el banco comenzó a tener una crisis y gracias a César Durán Ballén y gracias a Pancho Huerta, Pancho Huerta. que era alcalde, se Ajá. salvó el Banco de Guayaquil. Y Miguel, que venía con todas la ciencia de los proyectos y todo, hizo el proyecto. Él es un hombre muy, muy rescatado, muy discreto. Entonces él nunca dijo, pero los estudios para probar que sí se podía abrir los hizo él. Ah, Ya, mire pero usted, claro. puso todo el push político fue Pancho Huerta y quien movilizó a la ciudad fue César Durán Ballén. Entonces después ya lo vendieron al grupo de Danilo y etcétera, ¿no? Ah, ya, o Y sea, ellos rescatan el Banco de Guayaquil y lo vuelven viable, digamos, lo lo vuelven manejan. viable en mucho tiempo, sí. Eh, ¿Cuándo llegan ustedes acá de regreso de París a Guayaquil? ¿Que a finales de los 60 o inicios de los 70? No, al comienzo de los 60, ¿qué año era? Sería 62, 62. 62 por ahí. Y yo comencé a trabajar en la Universidad de Guayaquil. Me Ajá. contraté en la Facultad de Psicología
¿Y era en la Y, casona? ¿Era la casona o era otro? no, 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 ya era acá en la ciudad universitaria. Ya era la ciudadela, ya. Y, y cómo se llama, pero yo en psicología no me sentía tan cómoda porque yo en el fondo tenía esta mezcla de psicología con pedagogía. Y hablando con el doctor Adolfo Alviar, que nos fue a visitar un día a Fascinar, porque yo ya había fundado Fascinar. Adolfo Alviar dijo, ¿por usted qué ya no había creas fundado. carrera? Claro, yo llegué y fundé Fascinar, pero enseguida, al Ok. mes, 2 meses, Yo yo ya pensé daba que esto clases. era de la década, ya en los 70 pensé que inició Fascinar. O No, sea que usted, Fascinar son los 60, tiene más de 50 años ahora. Fascinar. Sí. Y yo comencé a atender niños. Mi papá me prestó un consultorio en la clínica para la parte diagnóstica y después les daba clases en el jardín de su linda casa en Urdesa. Ok. En la casa de su papá. O sea, y ahí les daba clases. Niños, niños con de especiales, Niños, autismo, niños Down. con retardo mental y con Down. Y después ya me trabajé con 2 maestras maravillosas que conocí en una conferencia que di en el colegio Guayaquil, no me acuerdo, que eran profesoras. Ya se me murieron las dos, Anita Garcés y Marta Salvatierra de Velasco. Y ellas vinieron a trabajar conmigo y ahí alquilamos una villita en Urdesa. Y ahí me vino a ayudar Blanquita Guarderas, Leonor Guarderas, me Ajá. vino a ayudar Isabel Cueto. Entonces, Rocío Lecaro, ahí comenzamos a formar Fascinar. Y en cómo Fascinar, pongámoslo como dicen en finanzas, cómo se fondeaba, porque esto necesita fondos, ¿no? Bueno, inicialmente los niños que venían pagaban, inicialmente, Ok. pero como comenzaron a venir niños también más modestos que no podían pagar, hicimos un grupito con madres de familia y estaba Yolanda de Blum, la mujer del doctor Medardo Blum, que se murió ella, y Marisabel de Novoa, la mujer del expresidente Novoa. Del expresidente Novoa. Y Mamá de entonces, la actual directora, pues no, de la actual directora de Laura, mamá de la actual directora. Entonces, Novoa de ahí González. ellas comenzaron a hablar con los otros padres de familia y crearon unas becas para los niños que no podían pagar. Desde el comienzo, fíjate. Fue muy lindo, porque en mi corazón de educadora, un niñito dejarlo afuera era Claro, muy duro. imagínense, muy duro. Y esto veo que nace, aquí ya lo estaba googleando, en el año 66 es la inauguración o el inicio, digamos, de Fascinar, ¿no? Sí, más o menos. 1966, de lo que Lo que veo pasa es que eso fue formalmente cuando hicimos los estatutos y nos Ok, aprobó el Ministerio de Educación. Inicialmente se llamaba Centro Psicopedagógico y ya, después ya o sea, formalmente es en el 66, pero empieza desde antes su... empieza desde unos 3 años antes. Sí. Y Marcia, sí, te claro, cuento adelante. otra anécdota de los burócratas. Cuando ya Fascinar me estaba funcionando, Sisi Gómez, que se acaba de morir, y su marido, pareja, nos donaron el terreno que queda atrás del colegio alemán, donde hicimos el primer Fascinar. El primero era una villita en Urdesa que alquilamos, y ahí nos fuimos allá atrás del colegio alemán. Y el Club Rotario nos hizo ese edificio. Entonces siempre ha habido ayuda, ¿no? Yo Y estudié en el colegio alemán y siempre me acuerdo que ahí estaba el edificio de allá Fascinar. atrás estaba, Atrás. ¿verdad? No había ni Sí, los olivos, en esa época no existían los olivos todavía. Ni las calles no, que hay ahora, Leopoldo Carrera, no claro. existían. Ahí comenzamos nosotros fascinando, sí. Marcia, Y y en la primera etapa de Fascinar, tenían que hacer algún tipo de solicitud al gobierno de fondos o no fue necesario. no, no porque No. no existía
existía en el Ministerio de Educación nada que ver con educación especial. Cuando yo vine acá no había nada. En Guayaquil sí existía la Escuela Municipal de Sordos y de Ciegos, que así le decíamos. Eso sí, y el doctor Jara había comenzado eso. Y había también esto donde iban los niños que tenían secuelas de polio, que quedaba en el sur, que lo hicieron los Crespo, pero para niños que no aprendían, que tenían retardo o que tenían Down o que tenían ese tipo de problemas cognitivos, como les dicen ahora, no había nada. Entonces Fascinar fue lo primero. Y cuando yo estaba en Fascinar, ya en el nuevo local, ahí habían creado en el Ministerio de Educación un departamento de educación especial por primera vez. Y vino a verme un burócrata. Y yo le mostré todo fascinada y orgullosa y deseando compartir con él todo. ¿Tú sabes cuál fue la reacción? No. ¿Usted por qué está haciendo esto si nadie le ha autorizado? O sea, en vez de ayudar, no le crea. Pero qué increíble. Usted haber pensado, no, esto no es posible, lo que estoy escuchando. Yo venía de Francia, por claro. Dios. Imagínate. No, fue entonces, inverosímil. después un día me vino a visitar el doctor Adolfo Alviar, que era fisiatra, un gran fisiatra. Él todavía vive y trabaja en la clínica Alcibar. Él era el que había comenzado la Escuela de Tecnología Médica en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Médicas. Y él un día que estaba en un cargo público me vino a visitar y su reacción fue completamente distinta al del burócrata. Y me dijo, Marcia, pero esto está maravilloso, ¿cómo haces para enseñar? Yo le dije, yo formo a mis maestras. ¿De dónde las saca? Yo digo, de las que estudian psicología, las que estudian trabajo social, las que estudian para parvularia, y yo las formo, yo les enseño. Me dijo, ¿y por qué no creamos la carrera en la Universidad de Guayaquil? Entonces, él creó una tecnicatura conmigo, yo le hice los estudios para crear pedagogía terapéutica, porque teníamos que escoger un nombre que pueda entrar en una facultad de medicina. Yo no podía decir educación especial ni psicopedagogía. Entonces, gracias al doctor Alviar se hizo eso y ya se comenzó a salir la gente formada en educación especial. O sea, pero mire usted, ¿no? Hasta esas cosas como obstruye los que no... Increíble. Pero en buena hora, esa magna obra que realmente es otra de las grandes cosas que ha hecho Marcia Gilbert de Babra. Nos queda todavía por hablar del INFA, de lo de la DACE, la Dirección de Acción Social y Educación del municipio, y lógicamente el programa Aprendamos. ¿Qué le parece, Marcia? Yo sé que el tiempo nos alcanza, usted tiene cosas que hacer. Si lo dejamos para una segunda entrevista y a lo mejor, no sé si usted accede, y si accede mi querida amiga de toda la vida, Jimena, su hija, puede ser en conjunto, a lo mejor la entrevista. Me parece lindo porque ella me está ayudando muchísimo. Ahora, ella me dijo, yo voy a tener una vida distinta a la tuya, mamá. Ella lo que le gusta y lo que estudió es relaciones públicas y ella es muy líder y tiene una facilidad de llevarse con gente muy distinta. Pero a mí la gestión y las finanzas no me gusta. No me pongas en un cargo administrativo en la universidad. Por eso nunca ella fue una candidata a rectora, ¿verdad? Y eso le nunca trajo fue. También, no, por eso le trajo tranquilidad a la más gente. No es una cosita que yo pongo a la hija y la pongo a la sobrina y qué sé yo. Eso también es cierto. Claro, no es que es tema hereditario. Claro, y ella es canciller y maneja muchas cosas ¿cómo se llama? De relaciones públicas con los medios, con las empresas, con el gobierno, etcétera.
y es como un elemento muy articulador dentro de la universidad. Ahora tenemos este maravilloso rector y esta maravillosa rectora, pero Jimena ha sido un apoyo para ellos, articulándolos a todos. Increíble. Quedemos en eso. Yo la voy a molestar en los próximos días. Me avisas. Sí. Ok, muy bien. Porque cada uno es una linda historia. Y la historia de Infa con Eugenia y la de la DACE y todo son lindas historias. Y quiero aprovechar que usted nos las cuenta tan bien. Además, otra cosa, que realmente es un mérito enorme suyo. Claro, las otras personas que trabajaron ahí, como usted mismo las está mencionando, pero me parece extraordinario. Así que, Marcia, muchísimas gracias por estar con nosotros. También le voy a preguntar en la próxima entrevista, de cuando el expresidente León Febres Cordero la nombró ministra de Bienestar Social, pero usted no quiso ir. Eso también. A mí me han propuesto Ministerio de Bienestar 2 veces y de Educación 1, pero yo cuando estoy haciendo una cosa y tengo unas metas, como no soy política, no es por decir ahora soy ministra, ¿ves? También me propuso Sixto Durán y también me propuso Alfredo Palacio, y yo no acepté, pero hice mi trabajo en Infa como tenía que hacerlo, y él me propuso de bienestar, y yo le dije, yo qué diablo sé de bomberos, los bomberos pertenecían al Ministerio de Bienestar. Él me mandó a decir con Eugenia y yo no acepté. No, mire, no aceptó. Bueno, no, eso vamos, bueno, vamos esa historia también la vamos a comentar. Gracias a Marcia Gilbert de Babra por estar con nosotros en el personaje del viernes. Nosotros nos vamos a la pausa. Este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde y mañana a las 9 de la mañana, el domingo a las 7. Nos vamos a la pausa. Muy buen fin de semana, Marcia. Para ti también, ya. Gracias, okay. Un abrazo. En este mes, que es el Mes Internacional de la Mujer, y esta semana, además, como todos sabemos, el 8 de marzo ha sido el Día Internacional de la Mujer. Tenemos a una de las mujeres no solamente destacadas, sino más queridas en nuestro país por su trabajo, justamente a favor de las que más lo han necesitado, que es Poli Ugarte. Su nombre completo, de lo que estoy viendo, es Blanca Rosana Ugarte Guzmán, nacida en Machala, pero es conocida como Poli Ugarte, activista, empresaria y política ecuatoriana, madre de familia, por supuesto, abuela. Poli, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en nuestro programa en esta semana y en este mes de la mujer. Muchas gracias, Andrés. Un fuerte saludo a todos los amigos que nos están viendo y escuchando. Gracias por la invitación. Este mes de marzo, pues es el mes que se le hace un homenaje a la mujer, aunque debería ser todos los días del año. Así es. Pero hacemos un homenaje a las mujeres y yo quiero decirles especialmente a esas mujeres que nos están escuchando, que están pasando por un momento difícil en su salud. Que siempre tengamos el convencimiento de que alguien siempre nos quiere, nos ama, que nos necesitan y que por ello siempre tenemos que luchar para salir adelante. A esas jefas de hogar, darles mis manos y extender siempre ese apoyo que yo lo he hecho alrededor del país ya 15 años con la Fundación Poli Ugarte. Estábamos conversando fuera de micrófono y yo te decía que en la parte de la Fundación Poli Ugarte, las campañas de Tócate, que han sido tan exitosas, no solo en el conocimiento, sino realmente en los resultados a favor de las mujeres ecuatorianas, sobre todo, repito, de las más pobres, que son las que menos acceso tienen a la salud. Tú me decías, mira, que no empecé yo con la fundación o no empecé siendo diputada a finales de los 90, no. Yo empecé mucho antes, obviamente con tu señor padre, un famoso camaronero y de la provincia del Oro. Y tú me decías que pelabas camarones, Poli. Mira, sí, yo vengo de una familia de hombres y mujeres valientes,
orense soy una orense de nacimiento, pero yo siempre digo que tengo el corazón guayaquileña porque vivo desde los 5 años en Guayaquil. Pero vengo de esa familia orense que nos enseñó a ser empresarios, que nos enseñó a ser políticos, que nos enseñó a ser valientes y luchadores, pero sobre todo nos enseñó a servir. Y cuando yo tengo una anécdota, cuando mi padre es uno de los pioneros de la industria camaronera de este país, y yo me gradué a los 17 años. Cuando me gradúo, mi padre y le digo, papi, en 2 meses ya tengo 18, puedo ser la presidenta de la empresa. En ese momento, Frimar Compañía Limitada es la segunda exportadora de camarones de Andrés. Entonces mi papá pero estaba sentada aquí, o sea... No, es que las piscinas estaban en El Oro. En El Oro, claro, pero traían acá la empacadora. La empacadora estaba en Guayaquil y el laboratorio estaba en Santa Elena. A mí me tocaba en todos los lados, a todas las provincias. Entonces, yo me acerqué aquí en Guayaquil porque estaba estudiando leyes, iba a estudiar leyes, mejor dicho, me estaba graduando, iba a estudiar leyes. Entonces le digo, papá, yo ya puedo ser la presidenta, mientras tú estás en El Oro, como él era el gerente general, yo puedo ser la presidenta de la empresa. Y él se ríe y me dice, claro, me parece muy bien, pero yo soy como McDonald's. Y le digo, ¿qué es eso de McDonald's, papá? Si eso es un local de hamburguesas en Estados Unidos, no existía en el Ecuador. En Estados Unidos. McDonald's creo que hay desde el año 2000 recién aquí. Por eso. Sí, no, máximo. ¿Qué tiene que ver eso? Dice, pero es que para ser presidente de McDonald's, el señor tiene que haber aprendido a pelar la papa, a hacer papas fritas, a limpiar baños. Es una formación, Poli. Y yo necesito que tú, para poder acceder, tú primero aprendas el negocio. ¿Y cómo vas a aprender el negocio? Anda, aprende a pelar camarones. Cuando tú pelas el camarón y no sabes pelarlo, la cabeza se te hinca en las manos. Y a mí todas las noches mi mamá me curaba las manos porque me salía sangre. Claro. Y mi mamá me decía, hijita, tranquilo, yo lo convenzo. Yo le decía, no, yo voy a demostrarle a él. Y esa es la persistencia y esa es también el deseo de demostrarle a él que yo me he ganado el puesto, no que me lo han regalado. Y aprendí a pelar camarones. Posteriormente que terminé, le dije, ya papá, ya terminé, ya aprendí a pelar camarones. Ahora sí, ahora aprendí a empacar camarones, porque en esa época no había pues todavía la tecnología que hoy existe. Y habían personas, ¿no? Personas que empacaban, claro, hacían manualmente. ¿Y por qué me hizo aprender a pelar camarones? Él me lo dijo posteriormente. Y a empacar camarones. Porque se trabajaba con 500 peladoras de camarones. Y tú oías la vivencia. Tú oías sus necesidades. Eran jefas de hogar, maltratadas muchas veces. Y entonces, toda esa vivencia de necesidad es lo que me hace desear a mí ser abogada primero para ser penalista y defender a los pobres. Ese fue mi sueño. Desde chico. Y por eso entras a la Universidad Católica. Entro a la universidad, me gradúo de abogada, comienzo en mi primer caso, lo peleé con un profesor, él tenía los cortes, yo no tenía, lo gané después de 5 años, sí se lo gané. Se lo ganaste. Sí, lo gané. Gracias a Dios, mis clientes eran personas que no vivían en este país, eran extranjeros, y confiaron en mí, y me veían la tenacidad de seguir luchando aun cuando tenía problema y medio, y tuve que luchar. Eso es importantísimo, esa tenacidad. Hasta que pude lograrlo. Entonces, esa fue mi primera etapa. He sido bananera, he estado en construcciones, agua potable, etc. Pero tu papá también era bananero, ¿no? Mi papá bananero primero. Claro, primero bananero, luego viene el camarón en la década de los 70, ¿será? ¿No? Así es. Y de ahí tuvimos flores, frutas tropicales, ¿no? Y yo en mi parte ya familiar con mis hijos, digamos, con el padre de mis hijos, ya tuve lo que era construcciones y también tuve lo que era agua potable. Exacto. Lo único que me ha faltado vender es chicles en la esquina, nada más. O sea, ¿nunca te ha gustado quedarte de ama de casa? No, yo sé organizarme, por eso es que las cosas salen bien. Si tú planificas, te organizas, vas a poder manejar. Que no sé cocinar, planchar y lavar, eso es verdad. Es decir, tengo más de 60 años y la verdad es que a esta edad ya no se aprende nada de eso. Pero siempre yo decía que yo funcionaba con esto porque no tenía buena motricidad. La motricidad fina, claro, es algo que hay que tener. Para poder cocinar. Sí, entonces, yo siempre decía, yo trabajo con la cabeza. De ahí posteriormente me ingreso a la política
Ingreso porque en la concejalía se tenía que establecer el 25% de mujeres, y ya León Febres Cordero como alcalde en el 92, yo ya estaba trabajando antes, manejaba las parroquias del centro de la ciudad, fui presidenta nacional de las mujeres del partido, y León pide 20 nombres y me escoge a mí. Yo nunca hice nada, Andrés, nunca hice un póster, una esta de concejal, por eso mucha gente no sabe que yo fui concejala del 94 al 98, fui concejala de Febres Cordero. En la época de que renació Guayaquil, ¿no? Así es. Y ahí también se funda el Nuevo Guayaquil, porque es el Nuevo Guayaquil donde aprobamos, cuando yo fui concejal y posteriormente fui diputada, la obra más grande que tiene Guayaquil, como es el Malecón 2000, ¿no? Fue uno de los sueños que León siempre decía, que teníamos que regresar la ciudad al río. Y eso fue uno de los sueños que se pudimos cumplir y que yo formé parte, primero aprobando como concejal la construcción del malecón y cuando fui diputada apoyar para el 25% del ICE, que nos sirvió para poder construir el Malecón 2000. El Malecón. Entonces fui 6 años su coordinadora política, trabajé en la concejalía, en las áreas tal vez más difíciles, obras públicas, planeamiento urbano, aseo de calles, en esas 3 comisiones que realmente cuando comenzamos la transformación de Guayaquil eran muy, muy necesarias y había que planificar mucho, había que construir mucho y había que limpiar mucho. Entonces, eran 3 áreas muy importantes. Estuve 6 años. Cuando acaba mi diputación, en el 2002, me retiro. Mi padre le da un aneurisma y yo tengo que regresar. Mira tú. Vuelves a la empresa. Vuelvo a regresar porque mi papá estaba desesperado. Vuelvo a regresar. ¿Tú tienes más hermanas? ¿Cuántas hermanas son? Nosotros somos 6 hermanos. Lo que pasa es que 2 hermanos míos que trabajaban conmigo, la una que manejaba el laboratorio se casa y se va a vivir a Roma, y el otro que manejaba se casa y se va a vivir a Miami. Entonces, ya, ok. O sea, ya no estaban acá. Y mi papá era la cabeza de todo. La otra hermana manejaba la parte financiera y el otro era más joven, estaba recién en la universidad. Entonces, realmente yo regreso a manejar porque mi padre me pide y regresé hasta el 2006, en donde me da cáncer de mama. Entonces, cuando me da cáncer de mama, yo recibo la visita de 400 mujeres pobres de la ciudad de Guayaquil. Yo ya tenía retirada 4 años de la vida política. Yo pensé que nadie se acordaba de mí. Y mi sorpresa fue de mis 400 comadres que comenzaron a decirme, señora Polita, ¿por qué le han cortado un seno? Señora Polita, ¿qué es esto del cáncer de mama? Y yo tampoco podía contestar, porque normalmente las mujeres en ese momento, estamos hablando del 2006, ¿no? Teníamos vergüenza, teníamos miedo, cerrábamos las páginas de las revistas que nos querían hablar de esto del cáncer de mama y decíamos, eso le pasa a una persona que tiene familiares con cáncer y yo no los tengo, por lo tanto le va a pasar a otra. Y eso no fue verdad. De cada 8 ecuatorianas a una le va a dar, de cada 1000 hombres le va a dar una cáncer de mama. Y así nace el 2007, ya 15 años, la Fundación Poli Ugarte, que hoy, Andrés, es el primer emprendimiento social del país, ya que ha atendido a más de 1.200.000 personas en educación y salud preventiva, y ha traído como consecuencia de que seamos 100% ecuatorianos. Nosotros no tenemos apoyo internacional, solamente apoyo de la empresa privada y también de alcaldes y prefectos de nuestro país. Poli, ¿qué experiencia te dejó ser legisladora, pongamos así, porque en la primera ocasión no se llamaban asambleístas, sino diputados, y esta segunda ocasión ya se llaman asambleístas. Pongámoslo como legisladora o parlamentaria. ¿Qué experiencia te dejó? Para una mujer de empresa privada, de emprendimiento, en con el tanta caso gente. de cuando fui diputada, que fue el 98, el 2002, te digo que fue una mejor experiencia de lo que podemos decir que ahora cuando regresé en el 2017 al 2019, prácticamente. ¿Por qué? Primero porque el nivel de diputación o de las personas que llegan a la diputación es cada vez más ineficiente. Hay que decirlo la verdad, ineficientes. En el 2017, cuando yo regreso, porque quería hacer un código de salud, que a la final yo hice el código de salud de más de 400 artículos, trae como consecuencia de que la ineficiencia y las cuotas políticas de repartos, porque yo lo digo claramente, de una mesa que éramos 11, termino yo haciendo una,
y los demás ni siquiera aportando, sino aceptando lo que el ministerio te indicaba de ese momento, eso trae como consecuencia de que no eres capaz de producir nada. Yo soy tal vez una de las pocas legisladores de este último periodo, te diría 2000-2022, que haya aportado con un código de salud de 400 artículos que, si bien es cierto, se vetó y no se dio adelante. Pero trabajaron 4 años, ¿no? Ahí quedó. Es decir, mi aporte como ciudadana, mi aporte como asambleísta está en un código de salud que se lo presentó como informe de minoría. Pero entonces, yo creo que sí ha ido cambiando, ha ido bajando el nivel de la asamblea, tanto es así que no tiene ningún tipo de credibilidad y realmente es desgastante cuando tú caminas por este país, Andrés, ves la necesidad, ves la falta de empleo, ves una mujer con el seno destruido, botando sangre, botando pus, gusanos en el seno, y oír cada cosa que solamente por intereses políticos, intereses de poder, te llevan. Es decepcionante para cualquier ser humano que lo que busca a través de la política es a servir. Y si no buscas servir y solamente servirte del puesto, entonces las cosas han ido cambiando de una manera que el pueblo se da cuenta y hoy la asamblea no tiene ningún tipo de credibilidad. Entre la asamblea o parlamento de fines de los 90 y el de ahora, ¿ha ido bajando, te parece, o igual? No, totalmente, ha ido bajando. Ha ido bajando. Nosotros teníamos gente, tú se sentabas a oírlo, las exposiciones, ¿no? No sí. Gente sectaria ni con intereses solamente, es decir, tiene que haber habido siempre intereses, ¿no? Pero claro, y posiciones. Tú tenías gente como Álvaro Pérez, por decirte. El mismo Álvaro Pérez. Fue que lo mataron. Jaime Hurtado, que lo mataron en ese periodo. ¿No? Claro, otra cosa. Era Heinz Meller. Es decir, Heinz Meller. Había gente muy notable, el mismo Nebot estaba ahí. Nebot estaba ahí. También fue compañero nuestro, es decir, había gente que realmente hacía un aporte con leyes, con resoluciones que traigan beneficio para la ciudadanía o para el pueblo ecuatoriano. Lo que no sucede ahora, que solamente van con una agenda y la agenda es agacha la cabeza y levanta la mano y solamente, muchas veces solamente con algún destino, ya sea de proteger a alguien o de crear un caos. Estamos viviéndolo realmente en la política, ¿no? Vivimos una pandemia y la gente no ha entendido. Vivimos una guerra, porque estamos en guerra, por más que digan que allá es en Ucrania y Rusia, señores, los efectos en el país, en la parte empresarial, es realmente terrible. Y te digo, porque hoy día en la tarde, yo he pasado viajando Quinindé este mes, ¿no? Quinindé, Cuenca, Manta, Milagro. Y la esposa del alcalde le está dando camiones la semana pasada para poder recoger el banano que no han podido los milagreños exportar a Rusia para poder regalarlo en los barrios pobres. Entonces, el impacto económico dentro de este país es fuertísimo, la guerra. Entonces, si no está empezando. Hemos vivido una pandemia que nos ha hecho perder familiares y trabajo, vivimos una guerra donde también estamos perdiendo trabajo y estamos perdiendo personas, porque somos seres humanos en los cuales nos condolemos de ver la situación que se está viviendo. Realmente, como humanidad, no estamos creciendo. Estamos pensando en otras cosas, y el 8 de marzo en salir a quemar a la policía, a rayar las paredes. Es bárbaro. Otras cosas. Es decir, ¿Y tú qué opinas de eso, a propósito de eso? Porque la verdad es que creo que ahí una cosa es una cosa, defender a las mujeres, ¿no? Y salir a defender los derechos de las mujeres. Otra cosa es ir en contra del derecho de todo el mundo. A ver, Andrés, yo he caminado por este país y me lo conozco todo. Son 168 campañas. Voy a mi campaña 169 en este mismo mes de marzo, el 26 de marzo en Quinindé. Y yo sé la necesidad de la mujer, la necesidad que tiene de apoyo, sé la cantidad de... más del 96% de las latinoamericanas han pedido el trabajo y son mujeres, ¿no? Sé lo difícil que es emprender para una mujer. Y lo digo porque yo he trabajado en el ámbito empresarial, político y ahora de la fundación.
Pero sinceramente, tú puedes reclamar, tú tienes derecho a reclamar y tú tienes derecho a expresarte lo que tú consideras. Pero tú no puedes tener tampoco, si tú tienes derecho a expresarte, también tienes que tener obligaciones. Y las obligaciones es respetar el derecho de los demás. Entonces, si tú sales a hacer una marcha, la haces pacífica, la haces con las mujeres, la haces con pancartas indicando lo que piensas, porque no importa si tú eres de derecha o tú eres de izquierda, si tú piensas en una situación o piensas de otra manera. Ser feminista se ha confundido y se lo ha confundido con los llamados feminazis, es decir, la destrucción del hombre y destrucción de la familia, porque eso es el mayor problema que tenemos, destrucción de la familia. Entonces, si yo salgo a reclamar o salgo a una marcha, que las hago por miles, ojalá para salvar una vida, porque yo la hago por salud, ¿no? Y las he caminado. Las marchas, tú dices, las marchas. Las marchas. Yo les digo a mis, primero la que tiene una marcha, que sale de un punto y llega. Ahora ya no lo podemos hacer por la pandemia. Pero así hemos es. cogida de la mano, cantando, es decir, con nuestros carteles, con nuestros, pronunciándonos con los derechos de las mujeres. Tienes todo el derecho de hacerlo, pero otra cosa ya es venir a grafitear las paredes o hacer daño a la propiedad privada o hacer daño a monumentos que nos representan al país con el cuento de que yo estoy reclamando mi derecho. Yo les decía el otro día, y lo voy a poner como ejemplo para cerrar este tema, porque sé que no les gusta a muchas mujeres cuando yo digo lo que yo pienso. Que vengan a caminar con el país, como yo he caminado 15 años, que vengan a entregar su vida, porque yo me voy a vivir a las poblaciones. Yo dejo mis comodidades y muchas veces ni siquiera sé cómo voy a llegar, pero llego. ¿Y te quedas? Claro, porque mi pasión es servir. Y yo tomé la decisión de entregar mi vida a una causa, y esa causa es la prevención. Entonces, cuando tú tienes el derecho a apoyar, yo oí el otro día a alguien, una periodista que decía, mi hija es feminista, yo tengo el derecho a apoyarla. Yo estoy de acuerdo que ellas salgan, que cualquier cantidad de mujeres salgan, pero tú tienes el derecho a apoyar a tu hija, pero también tienes la obligación de ir a limpiar al día siguiente pues lo que rayó tu hija, si rayaste. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en el personaje del viernes con Poli Ugarte. Está con nosotros esta mañana. Esta mañana porque el programa se transmite hoy a las 5:30, viernes de la tarde. El sábado a las 9 se reprisa y el domingo a las 7 de la mañana también se reprisa. Y sale a través de nuestro Facebook Live Radio Atalaya 680M y de nuestro YouTube Radio Atalaya 75. Volvemos en un momento con Poli Ugarte Guzmán. Continuamos en el personaje del viernes, en este mes internacional de la mujer, en esta semana de la mujer, porque el 8 fue justamente el día que se celebra a nivel internacional, valga la redundancia, en nuestro país, por supuesto, el Día de la Mujer. Debería ser todos los días, como hablábamos fuera del micrófono con Poli, debería ser todos los días, pero es una fecha, digamos, simbólica para las mujeres. Nos estabas diciendo sobre la próstata. ¿Cómo así decidiste que es uno de los problemas más graves que afrontamos los hombres y que además nos negamos a afrontarlo a una edad, ¿no? Porque la gente dice, uy, ojalá no te hagan el examen, uy, te mandaron el dedo, uy, todas esas cosas, Paul. A ver, antes de contestarte esto, te quiero decir, nosotros tenemos 15 años y la pandemia no nos detuvo. Nosotros tomamos la decisión, la valentía de salir sin vacunarnos y hemos hecho más de 20.000 personas en pandemia. Comenzamos en octubre del 2020, gracias al apoyo del alcalde de Milagro, comencé con Milagro, de ahí pasé a Baba, de ahí me fui a Ibarra, de ahí bajé a Urdaneta y de ahí he ido a Esmeraldas. Entonces, hemos ido avanzando. ¿Y no te dio COVID? No, sí me dio COVID. Ahora, sí cuando terminé todas las campañas, en diciembre, realmente, yo creo que se me bajaron las defensas. Mi padre falleció el 24 de diciembre. Qué pena, nuestro pésame, sentido. Tu padre fue realmente un personaje de aquí del país. Gracias. Él me dio el 10 de enero. Es decir, el 24 de diciembre... o sea, la Omicron. La Omicron, sí, me dio la Omicron, pero no me dio la Delta cuando... Claro, cuando era el momento.
por los cantones y hicimos mama, hicimos próstata. Nosotros comenzamos hace 5 años en Esmeraldas por pedido de un periodista. Después de que doy la rueda de prensa anunciando el evento de mama, yo tengo 10 años caminando a Esmeraldas, un mes de mi vida lo entrego a Esmeraldas, es una de las poblaciones más pobres de este país. Y entonces él me dice, Poli, siempre las mujeres, ¿y por qué no los hombres? Yo le digo, si se inscriben 500, yo vengo a hacer una campaña de próstata. Entonces, no se inscribieron 500, se inscribieron más de 1000. En Esmeraldas. En Esmeraldas. Comencé hace 5 años con 1000 hombres. 700 se hacían antígeno prostático. ¿Qué quiere decir esto? Yo llevo un laboratorio, no a cualquier enfermera, sino a licenciada especialista en sacar sangre, porque saco sangre a 700 hombres, ¿no? En toda una mañana. Y también llevo urólogos. Al principio llevaba poquitos urólogos porque todos los hombres me decían, no, el examen físico, el tacto rectal, no. Bueno, ahora te puedo decir la última cifra que tengo tanto de Milagro, que lo hice el año pasado y también a principios del año pasado y a finales en Esmeralda. En el caso de Milagro, el alcalde me decía, Paco Azán me decía, Poli, ¿y los vas a poder convencer? Pero mejor a 200 o más. Le digo, no, apóyenme para 1000. No atendí 1000, atendí 2001 hombres. Gracias. O sea, claro, la duda del alcalde es de que vayan los hombres, querrán, y claro, van a ir, tienen vergüenza, rompen el tabú, y llegaron 2000. Llegaron 2000. Yo solamente tenía para hacer antígeno prostático 800, es decir, hice 1200 exámenes de tacto rectal. Y en el caso de Esmeraldas, como ya tienen 5 años, hago 600, hice 2500 y hice 600 exámenes de... Realmente lo que hago, lo hago el de sangre, que es el antígeno prostático, fueron 600 y 1900 son exámenes físicos. ¿Ya? Y realmente cada día en Esmeraldas voy aumentando más exámenes físicos, voy llevando más urólogos y poco a poco voy llevando más urólogos que los mismos exámenes de antígeno prostático. El antígeno prostático siempre lo voy a hacer porque el médico, cuando hace el examen físico, encuentra problemas y me dice, este puede ser un problema de un cáncer o puede ser que tenga algún problema mayor. Aquí hay un problema, tenemos que hacer el antígeno. Entonces, inmediatamente a los que se le hace el antígeno, pues no tengo problema, pero a los que se les hace el tacto rectal y el doctor indica que hay que hacerle el antígeno, de una vez salen con los 2 exámenes. Yo me traigo todo esto, me reúno con urólogos, me hacen las recetas y posteriormente se las reenviamos con las recetas y los resultados de los antígenos a los médicos. En el caso del que es el físico y solamente tiene algún tipo de problema de inflamación, entonces inmediatamente ahí mismo se receta y se van bajando. Poli, una última inquietud, porque el tiempo realmente no nos va a alcanzar. Yo creo que nos va a tocar otro programa. Pero ahora aprovechemos. Tuviste un extraordinario evento esta semana en Manta. Cuéntanos, estaba ahí Lucía Fernández de Llena, Lourdes Tibán, Denise Molina, entre otras destacadas mujeres ecuatorianas. Mira, ha sido muy lindo este evento en invitación de la Cámara de Comercio de Manta. Una organización espectacular. La próxima vez dice que van a hacer un coliseo porque la gente se quedaba afuera y no podía ingresar. El auditorio era para 200 personas. Fue compartir con Denise Molina, con la chica Báez, Andrea Báez, con Lourdes Tibán y sobre todo con Lucía Fernández Llena, que pues, fue la que nos convenció a todas de que vayamos a este evento, en el cual hubo una armonía y realmente yo tengo que decirlo, me saco el sombrero con todas las expositoras. Entramos a las 4 de la tarde y salimos a las 10 de la noche, prácticamente. Nadie casi se movió de los asientos. Fue cada una de las integrantes. El país tiene grandes mujeres, grandes líderes, ya sea en la política, ya sea en la empresa, ya sea en el periodismo. Tiene grandes mujeres defensoras básicamente del derecho a la mujer. ¿Quién es el sexo débil? Decía Denise Molina, o Lucía Llena decía cómo logramos un éxito, ¿no? Lourdes Tibán pues hacía una indicación de lo que es llegar, de ser una mujer que comenzó su vida política como había terminado la escuela y terminó siendo una abogada, cómo lograr llegar a
a una profesión sin necesidad de tener recursos muchas veces, pero el deseo y el movimiento de ella de querer llegar a lograr algo, su sueño era ese, ¿no? Lucía pues nos dijo, la chica Báez, de por qué salió de Manabí dejando todo para irse a vivir a Quito y emprender el tema del periodismo. Entonces fue muy, muy interesante cada una de las expositoras. Yo me siento muy orgullosa de haber formado parte de ese panel tan ilustre con estas mujeres, ejemplo de mujeres. Y sobre todo, Andrés, yo creo que la vivencia nuestra nos tiene que llevar a ser, más allá de lograr un éxito, porque para llegar a tener éxito, yo creo que el éxito lo logras con cada meta que vas cumpliendo. No es que eres exitosa o no exitosa, sino con cada meta que vas cumpliendo. Yo cada vez que termino una campaña y la gente me dice que Dios te bendiga, yo soy la mujer más feliz del mundo, porque esa es mi misión, yo tomé la decisión, mi pasión es servir a los demás y por lo tanto yo siempre quiero seguir caminando por este país, dejando aún mis comodidades, no conociendo ni la geografía donde voy. Ahora me voy a Quinindé y alguien me decía, ¿pero por qué te vas tan lejos? Porque ahí es donde me necesitan. Y te quedas ahí, ¿no? Lo cual es impresionante, porque mucha gente va y ahí se queda y se va. Y voy recorriendo, me verán en Biche, en Quinindé, me verán en La Unión, en La Independencia, me verán en todos los lugares que me necesiten y además en los recintos, ¿no? Para poder hacer conciencia y poder sacarla. Ahora es un poco más difícil el trabajo de la fundación, porque antes yo los convocaba en un sitio a través de los medios de comunicación, a través de volantes o a través de charlas en los colegios. Ahora tengo que entregar tickets cada hora, cada media hora, de acuerdo al número de personas que vamos a atender. Acabamos de atender en Esmeraldas 2.500 hombres en próstata y 6.000 mujeres en mama en el mes de diciembre del 2021. Esperamos llegar a unas 1.500 en Quinindé, ahora con el evento de mama. Yo espero 2.000. Yo siempre voy pensando que vamos a llegar un poco más. Así es. Y por eso voy viviendo, porque cuando la vivencia y me va indicando, pues que me van pidiendo más tickets, entonces yo lo que hago es, voy diciendo, tráigame más médicos, tráigame más consultorios, compren más equipamiento, más insumos, porque necesitamos llegar a más personas. Y hemos roto con tabúes, con vergüenzas, con mitos de que no se puede lograr, de que una mujer, en este caso, que yo represento a todas estas mujeres que forman parte de la Fundación Poli Ugarte, pudo lograr hacer el emprendimiento social más grande que hay en este país, como es la Fundación Poli Ugarte. Y no lo logré sola, eso hay que decirlo, porque hay que hacer un reconocimiento a cada una de las mujeres que me acompañan, porque la mayoría de mujeres, los médicos que están dentro de los consultorios, tengo que buscar a veces ser que sean mujeres, porque muchas veces el machismo dicen, ¿por qué le va a tocar un hombre en las tetas a mi mujer? Y lo digo con todas las palabras. Es verdad, no lo dejan. No les quieren dejar entrar, entonces yo le digo, mira, son mujeres, son doctoras. Eso me trae, sin dejar a un lado los mastólogos que sí llevo, porque necesito para poder diagnosticar completamente, y no puedo dejar a un lado, porque yo siempre pienso que el camino no es ni adelante ni atrás, sino cogidos de la mano, que cuando se forma una familia son cogidos de la mano, como cuando juegas el doble de los tenis. Tú contestas la una, contestas la otra. Claro, se cubre el uno con el otro. Cogido con el otro, exacto. Somos compañeros, necesitamos. Hoy el 33% de las mujeres no toma decisiones financieras y ese es uno de los mayores problemas, Andrés. Y eso yo lo he podido constatar a mi caminar por el país, la falta de tomar decisiones de las mujeres. Y yo quiero pedirles a través de este medio, a través de este programa, a todas esas mujeres que me están oyendo, una de las mayores problemas que tenemos las mujeres es tomar decisiones. Tomar decisiones no solamente para ser una profesional o para insertarnos en el mercado laboral, que hoy tanto nos ha perjudicado con la pandemia, sino para tomar decisiones y hacer tu propio emprendimiento, ser tu propia jefa. Nunca pienses solamente voy a tener un trabajo, no, yo voy a crear ese trabajo. Y es importante que tomemos decisiones, porque si no las tomamos y no aprendemos a tomar decisiones también financieras, abriendo lo que es un crédito, cómo vas a invertir, cómo vas a... Todo eso tiene que hacérselo en base a una planificación, a una organización y a una inversión.
Por ello, yo le pido a todas las mujeres que nos preparemos. Yo siempre les digo una frase que es mía, que la crié yo y que la digo a las jóvenes cuando voy a dar una charla en un colegio. Dice, una mujer con educación y salud es libre, libre para enfrentar la vida, pero si además toma decisiones, es invencible. Este es perfecto, gracias. Gracias, mi querida Poli. Gracias. Feliz Día de la Mujer, como dices tú, para ti, para todas las mujeres en el país. Nos vamos a despedir en el personaje del viernes y hemos tenido el gusto de hablar con Poli Ugarte Guzmán. Hacemos una pausa y volvemos con la ya programación regular de Atalaya y lógicamente en nuestro Facebook y en nuestro YouTube también con la programación regular. Gracias.